Porque pedí que vinieras a reunirte conmigo bajo la luna llena, joven. No sé, maestro. ¿Es por la luz? Salo brilla esta noche. Pongas la respuesta, Tereda. La luna llena, ella revela el símbolo de nuestra orden. La esfera Zelot es un signo de pureza, de concentración y de razón. Su forma se nos graba en el corazón cuando hacemos nuestros votos. No sabía que el símbolo era por la luna. Hasta el más diminuto de los arcos llena la circunferencia mayor, y tienes mucho por aprender. Pero ahora, todo lo que necesitas saber es que Salot es sagrada para la orden de los Zelot. Desde los tiempos antes del tiempo, los guardianes de Ayur construyen su vida en torno a la disciplina que enseña la luna. ¿Enseña? Pero es nada más una luna. ¿Sabías que la luna de Ayur es única entre las estrellas? Perdóneme, maestro. ¿Cómo puede ser? Los protos estuvieron en muchos planetas y vieron muchísimas lunas. Algunas incluso más grandes o brillantes, o... Lo extraordinario no siempre depende de tener más o menos de algo, Kiredan. A veces, lo extraordinario se encuentra en la plenitud. En la plenitud. Salot es extraordinaria por su perfección. Matemáticamente, es una esfera casi perfecta, y eso la hace única en todo el cosmos. No es casualidad que haya sido una luna como esta, la que se decidió colocar sobre nuestro mundo. No es casualidad que nuestro pueblo haya observado su pureza en busca de orientación y claridad durante las eras más oscuras de la historia. Dice que alguien decidió colocarla. ¿Quién? Hay algunas preguntas que no tienen respuesta. Y algunas preguntas recibirán respuesta en la plenitud del tiempo. Pero la pureza, la luz y el orden son los frutos de la inteligencia, Tereda. La inteligencia calma el rugido bestial del caos. La inteligencia canaliza el ruido, lo transforma en armonía. Y esa idea se encuentra en el centro de todo lo que para nosotros es sagrado, y ha sido el núcleo de todas tus lecciones. Desde la concentración mental que necesitas para encender tus espadas psiónicas, hasta el pensamiento cristalino que has entretejido en esta armadura consagrada. Ahora, ¿crees que te he convocado aquí solo para conversar sobre la luna? No, maestro, no. Tenía la esperanza de que quisiera comenzar mi iniciación. Rondas la respuesta, Tereda. Ven, párate frente a mí. Es hora de que hagas los primeros votos de tu orden. Era una emboscada sangrienta. ¡Una emboscada!, gruñó Saranek. Sus espadas refulgían. Se suponía que estos eran seres salvajes. El hidralisco emitió un chillido y retrocedió un poco, tambaleándose, pero redobló el ataque. Asestó el golpe. Largas garras se desgarraban con una precisión feroz, y en un abrir y cerrar de ojos luminosos, el escudo del Zelot mitigó la embestida y quedó completamente agotado. Hasta los animales más tontos cazan por sorpresa, disparó Kendana. Después se escurrió por un lado del hidralisco, esquivó sus garras y blandió su guadaña, que dibujó un arco luminoso, una curva letal de energía psiónica. El hidralisco cayó en pedazos. La voz telepática de Kendana era firme en medio de la batalla. ¡Concéntrate, Zelot! Ellos son más que nosotros. Para Saranek, la advertencia llegó demasiado tarde. Dos Zerglings salieron de repente del espacio vacío que había dejado el hidralisco y tiraron al soldado al suelo.
Su grito psíquico fue un rugido de ira y dolor. Perder el equilibrio entre esas bestias era sinónimo de muerte. Kendana giró en un movimiento oscuro, desdibujado, la danza sombría de los Nerasim, y con un golpe rebanó tanto a los Zerglings como a Seranek. El grito del Zealot se apagó. Teredal advirtió la piedad fría de la guerrera y asintió mientras se alejaba el hidralisco muerto que estaba a sus pies. Después dio un salto y enterró sus espadas en otra de las criaturas que, estúpidamente, le había dado la espalda para rematar a un templario oscuro. En la caída, el hidralisco casi aplasta a su víctima, y Teredal tuvo que empujar al ser a un costado. El Nerasim cubierto de sangre. Teredal creía recordar que se llamaba Kerenos. Se incorporó para agradecerle, temblando de dolor. Teredal trató de levantarlo, pero vio que Kerenos había perdido las piernas. Era demasiado tarde. El templario oscuro tembló una vez más y dejó de moverse. Temporalmente protegido por el camuflaje cada vez más tenue de Kerenos, el veterano lleno de cicatrices evaluó la batalla con su único ojo. De los 12 guerreros que habían desembarcado en Salok al amanecer, solo quedaban 3. Todo había pasado rapidísimo. Los persecutores habían sido los primeros en caer. Se habían desmoronado bajo una tormenta de espina de hidraliscos. Los templarios oscuros habían acudido enseguida a socorrer a sus hermanos cibernéticos. Al ponerse frente a ellos, su intención era interceptar la siguiente descarga de espinas, haciendo girar sus hojas de transposición. Era demasiado tarde para salvar a los persecutores. Sus cuerpos arácnidos plateados no más que ángulos rotos desparramados por la arena. Sin embargo, no era demasiado tarde para desquitarse de los seres responsables de su muerte. Teredal veía que 2 de los guerreros camuflados todavía luchaban. Trazos de movimiento liminal cubiertos de vestigios de sangre alienígena brillaban sobre la arena pálida. Los templarios oscuros eran letales en los combates cuerpo a cuerpo, temidos en todo el sector por su invisibilidad letal. Pero su invisibilidad no era una buena aliada en una emboscada. Ambos templarios estaban rodeados de cuerpos de Zerg, vivos y muertos. Ambos estaban a punto de ser derrotados. Los Zealot, combatientes implacables que sabían que estaban en desventaja numérica, se habían arrojado a la batalla sin pensarlo. Un Zealot no se escondía en las sombras, no atacaba sin ser visto como los Nerasim. Un Zealot iba a la vanguardia, daba el primer golpe. Así había sido en incontables campos de batalla, en incontables mundos. Los celos de Silion de Teredal no eran la excepción. Con las espadas desvainadas, habían cubierto la distancia que los separaba de los Zerg hasta arrollarlos con un torrente de furia muda, una bruma repentina de sangre negra y miembros amputados. El avance de los Zealot había debilitado la emboscada, había bullido contra el enemigo y casi lo había obligado a rendirse. Casi. Pero había llegado una segunda oleada de Zerg dentro de las entrañas de un amo supremo, que los había dejado caer al suelo en un charco de bilis gorjeante. El contraataque fue implacable. Los bichos arremetían, se arrastraban, reptaban sobre sus hermanos muertos, y los Zealot habían quedado sepultados, ahogados en garras. Todos habían caído, enterrados bajo los cadáveres criptados de los Zerg. Todos menos Teredal, el único Zealot que quedaba de pie de los 6 que habían desembarcado, un equipo de guerreros experimentados seleccionado por el concilio por su experiencia contra los Zerg. Su misión era brindar apoyo. 2 de ellos acompañarían a cada templario oscuro o equipo persecutor mientras ellos exploraban el territorio en busca de fortalezas Zerg escondidas en los arroyos calcáreos de Salok. Se suponía que esta sería una misión de infiltración, cuyo objetivo era marcar fortificaciones prioritarias para futuros ataques. El derramamiento de sangre no estaba en los planes. Teredal sacudió la cabeza. Y no se habría derramado ni una pizca de sangre si hubiéramos venido en una nave camuflada. Pero ¿por qué esconder las naves de un enemigo incapaz de razonar? Los animales no rastrean inserciones orbitales. No distinguen la diferencia entre una estrella y un transbordador. La misión había fracasado. Ahora Teredal estaba de pie frente a una multitud de hidraliscos y Zerglings junto con los 2 últimos. No, la única templario oscuro que todavía quedaba viva.
que Dana. La guerrera estaba rodeada. Se defendía de la tormenta de garras curvas con la danza enloquecedora de espadas, fuego ciónico y sangre. Teredal se daba cuenta de que Dana estaba peleando con lo último que le quedaba y salió de un salto de su escondite detrás del cuervo de Querenos en un intento por atraer la atención de los Zerg y liberar a la guerrera exhausta. Funcionó. 3 hidraliscos se voltearon para perseguirlo. Un par de Zerglings lo siguieron con chillidos de hambre. Teredal oyó el silbido de las espinas del hidralisco y giró sobre los talones para esquivar una lluvia que le pasó rasando. El impulso de la carrera se topó con las garras de un Zergling que bajaban para asestar el golpe. La energía de disparo ciónica del arma que Teredal llevaba en la muñeca cortó las garras del alienígena con precisión arrogante. Impulsado por la furia, como si no sintiera dolor, el Zergling atravesó el chorro de su propia sangre, decidido a comer, a matar. La reacción fue instintiva, del tipo que Teredal había aprendido a provocar. Después de años de combatir a esas bestias, sus músculos se habían acostumbrado a los movimientos reflejos de defensa y ataque. Con la gracia que confiere la práctica, se agachó y dejó que la trayectoria del monstruo lo llevara de cabeza hasta la espada que él tenía alzada. 2 mitades palpitantes de Zerglings se desplomaron sobre el polvo lunar pálido detrás de Teredal. En la mente de Teredal retumbaban gritos de muerte, el tejido psíquico que sacudía y crujía con las áreas sombrías de sus hermanos Zealot. El Khala conectaba los pensamientos y las pasiones de los protos, y Teredal sentía las muertes de su Zilum con una pena fría, desgarradora. Intenta no llamar la atención. Envió. Y no dejes de moverte. Tienen dientes arriba y abajo, respondió Kendana. En la voz mental de la Templario Oscuro se notaba el esfuerzo. Y son El silencio se comió sus palabras, y cuando Teredal se dio vuelta, la guerrera caía bajo un trío de Zerglings. Más espinas surcaron el aire y Teredal se echó al suelo cubriéndose la cara con las manos. Sintió un impacto punzante contra su armadura. Oyó el grito del metal destrozado cuando cayó al suelo. Mientras se ponía de pie, Teredal vio que 2 hidraliscos más entraban en su rango de disparo. Uno se sacudió el polvo de la cabeza. Una nube fantasmagórica le recorrió el caparazón espinoso. Teredal sabía que no soportaría otra andanada, que las ondulaciones vacías del Khala significaban que estaba solo contra los Zerg que andaban. Mientras giraba imitando a los monstruos que andaban en círculos, echó un vistazo rápido a su mano y vio que el guantelete derecho estaba destrozado. Ahora funcionaba solo una de sus espadas ciónicas. Su escudo se había quedado sin batería. El hidralisco principal sisió y se arqueó hacia atrás para retraer los protectores de sus lanzaespinas. Cayó más polvo de sus hombros. Polvo. Estos Zerg acaban de salir de sus madrigueras. El descubrimiento le dio un impulso a Teredal. Tomó 3 pasos de carrera y saltó hacia el hidralisco acomodando su cuerpo en forma de bola para protegerse de las espinas que silbaban debajo de él. La bestia, sorprendida por el movimiento de Teredal, se agachó y se deslizó hacia un costado. Teredal aterrizó y en lugar de darse vuelta para enfrentarse con el hidralisco, envainó la espada y se internó en el agujero oscuro que estaba detrás de la criatura. En su madriguera, el único lugar donde podía escapar del fuego cruzado y obligaba a su enemigo a un combate cuerpo a cuerpo. Espacios reducidos, era ahí donde un Zealot era más letal, sin dudas. Teredal se puso en cuclillas, bien pegado al suelo, en la oscuridad. El túnel estaba ocupado, se oían sonidos secos como de caparazón y de algo que cavaba, sonidos que se detuvieron abruptamente cuando él entró. Teredal conocía esos sonidos de tierra removida característicos de una cucaracha Zerg, el frontispicio excavador de la horda quintinosa. Teredal volvió a encender la única espada ciónica que le funcionaba y la oscuridad quedó surcada de pinceladas de luz azul. Agazapada a un brazo de distancia de él estaba la cucaracha, ojos fríos vacíos, fauces llenas de dientes, maxilas filosas completamente abiertas en ira animal. La cucaracha llenaba todo el túnel con las garras gigantes listas para atacar. Su siseo se transformó en un rugido que desprendió gígaros de las paredes curvas.
Teredal le enterró la espada en el ojo del medio con el cuerpo inclinado hacia un costado para esquivar las garras agonizantes que golpeaban contra el suelo del túnel. El rugido se fue desvaneciendo hasta convertirse en un suspiro borboteante y la cucaracha se sacudió. Después se quedó quieta. Más sonidos detrás de Teredal. El reptar seco del hidralisco que se arrastraba de vuelta a la madriguera de la que había salido. La cabeza y los hombros ya se veían dentro de la cueva. Teredal giró y tomó el borde de la placa torácica del hidralisco con la mano que tenía libre, lo arrastró hasta el interior del agujero y le aplastó la cabeza contra la pared dura de gravilla del túnel. Desencajó la espada de la cucaracha y la hundió en el cuello del hidralisco, que quedó clavado en el suelo. El cuerpo ofídico y pesado de la criatura se estrelló contra las paredes ásperas y el aire se llenó de polvo. Teredal agitó la espada y le cortó la cabeza. El hidralisco se estrelló contra la pared con aún más fuerza y el túnel se derrumbó en una lluvia de rocas y arena que el Zealot esquivó de un salto. Con la abertura de entrada destruida, Teredal apagó su espada y la madriguera quedó oscura como una tumba. Teredal se quedó inmóvil. Tal vez los Zerg pensarían que había quedado sepultado en el derrumbe. Las especies Zerg que habían encontrado en la emboscada no eran criaturas de gran sensibilidad, ni intelecto, cuando dependían de sus propios medios. La supervivencia del Zealot ahora dependía de que el interés de los monstruos languideciera, de que su atención se concentrara en otra cosa. Sonidos de roces, el rugido agudo de un Zergling irritado con otro miembro de la manada y luego el ruido se fue desvaneciendo. Los Zerg se estaban yendo. Teredal se quedó de pie en la oscuridad. Ahora para ver si... Momento. Había algo ahí arriba. Un hidralisco. El Zealot oía su cola arrastrarse sobre la roca más arriba. Raro que uno se quede. Los seres salvajes no dejan exploradores. La criatura se movía lentamente. Se alimentaba. Teredal sentía que el mundo le perforaba la mente como un carámbano. El hidralisco se estaba alimentando de guerreros protos, campeones entre los suyos y guardianes nobles de los niños perdidos de Aiur. Como ya había hecho infinitas veces, Teredal dominó la ira candente que amenazaba con aplastarlo. Como ya había hecho infinitas veces, la canalizó en una furia fría, enfocada. Se puso en cuclillas cerca del suelo y evaluó la situación. Los Zerg se alimentaban solo cuando estaban lejos del talo, el bioterreno nutritivo que cubre el suelo en torno a una colmena. Eso significaba que el campamento Zerg estaba alejado, tal vez un viaje de varias rotaciones. Cabía la posibilidad de que esta emboscada hubiera sido ideada por un grupo aislado que o regresaría a la colmena después de la victoria o bien continuaría viaje en una suerte de patrulla. Fuera cual fuera el camino que siguieran, si Teredal se quedaba quieto, los hidraliscos que quedaban se irían. Con solo una espada operativa y sin batería en el escudo, era consciente de que sería la decisión más segura. Tal vez podría salir del túnel una vez que la criatura se hubiese ido y completar la misión. Eso sería lo más sensato. Pero sería inútil. La misión se había planificado en torno a la idea de una población irracional de Zerg salvajes que habitaban Salok. Colmenas de animales, animales peligrosos que podían localizarse, cartografiarse y eliminarse de la Luna con una flota estacionada en órbita extrasolar. Era una flota costosa, compuesta de transbordadores livianos cargados con hostigadores espaciales diseñados para eliminar colmenas. Las fuerzas destinadas a aterrizar en Salok estaban perfectamente preparadas para destruir una infestación. Hostigadores equipados con escarabajos explosivos, autómatas programados para arrastrarse hacia unidades e instalaciones marcadas y luego explotar. Los hostigadores eran muy efectivos contra fuerzas terrestres y, según los sondeos en órbita, los Zerg salvajes de Salok eran casi exclusivamente Zerglings terrestres, hidraliscos y cucarachas. Los pocos amos supremos que volaban sobre la multitud se consideraban prácticamente inofensivos. Los hostigadores descenderían con un apoyo aéreo mínimo y quedarían hechos trizas a mano de un enemigo táctico e inteligente, un adversario preparado para su llegada y armado con mutaliscos, las bestias aladas que seguramente estaban engendrándose en las colmenas de Salok ahora que los Zerg habían detectado presencia protos.
o tal vez ya se habían engendrado. Una armada escondida en las profundidades de los cañones lunares. Una armada que ya se serpenteaba por toda la superficie de la luna. Era una carnada tortuosamente irresistible, y el ejecutor había sido incapaz de ver el engaño. Teredal sintió la condena de su gente como una sombra sobre la cabeza, nubes tormentosas que se acumulaban fuera de su alcance. Hasta una fuerza de Mutalisco reducida destruiría un ejército de hostigadores que no podía despegarse del suelo. El aterrizaje de la flota estaba programado para la siguiente rotación lunar, hacia donde abría el día desde la posición de Teredal. Sería una catástrofe. Sea como sea, no sirvo de nada en este estado. En la oscuridad claustrofóbica del túnel, rodeado de Zerg muertos, Teredal puso manos a la obra y se quitó la armadura rota del brazo derecho. La criatura que se alimentaba sobre la superficie hacía demasiado ruido para oírlo, y el Selok estaba preocupado por la herida que había recibido. Era evidente que su guantelete había quedado reducido a pura chatarra. No solo una, sino 2 púas de hidralisco habían impactado contra la médula conectiva de cerámica de su antebrazo. Era un milagro que todavía pudiera sentir los dedos. Teredal cerró los dedos y sintió el calor de la sangre que le caía desde el hombro. Para esto voy a necesitar luz. Teredal encendió la punta de la espada psiónica que le quedaba y sostuvo la luz azul sobre su brazo. Sí, el guantelete había bloqueado las espinas monstruosas, pero le había cortado el brazo al retorcerse con la fuerza del impacto. Gracias a la compresión que le brindaba el servos inteligente de la armadura, la hemorragia era mínima, pero aún así, el brazo le sangraba. Tenía que curarse la herida. El Zealot levantó la espada y examinó el túnel. Detrás de él, la galería giraba un poco antes de terminar en la forma arrugada de la cucaracha muerta. Enfrente, una pendiente de rocas caídas y la criatura responsable del derrumbe. El hidralisco decapitado estaba ahí, medio enterrado bajo las piedras que había derribado en sus espasmos agónicos. Con el ceño fruncido, Teredal reptó hasta la criatura y arrancó la cabeza cercenada del cuerpo. Más fluido negro empapó la gravilla. Sin hacer ruido, Teredal empujó algunas de las rocas más grandes a un costado y se dispuso a destripar al hidralisco. Los tendones le servirían para ligarse la herida y ayudarían a frenar la hemorragia. Ya los había usado durante el asalto Hierba Negra en Teperus. Le habían salvado la vida a un magistrado hace unos cuantos años. Ahora, los tendones Zerg le salvarían la vida a él.